Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre el tema de los mareos, el vértigo en los trastornos de ansiedad. Vamos a partir de la base que el 80% de las personas que sufren trastornos de ansiedad y depresión tienen mareos, por ende es algo extremadamente común en estos trastornos que se presente. También vamos a partir de la base para ya ir tranquilizándolos. Como siempre digo, estos videos los trato de hacer para tranquilizar a las personas que están mirando esto y que descubren capaz el canal. Como a mí me hubiese encantado descubrirlo más de chico, en esa época, al menos de habla hispana, no había videos de este estilo, entonces encontré, me acuerdo, foros en esa época y ahí empecé como a calmarme porque empecé a entender un montón de cosas de lo que me estaba pasando que no estaba recibiendo la información desde otro lado, en el caso presencial, ya sea de un psicólogo, de familiares o alguien de mi entorno que claramente no estaba entendiendo lo que me pasaba. Lo empecé a encontrar, gracias a Dios, en foros en esa época en internet, y lamentablemente no había canales de YouTube ni nada de este estilo más interactivo y que uno esté explicando más hacia la cámara y todo esto. No lo había. Pero bueno, como les digo, como a mí me hubiese encantado haber encontrado eso, y hoy en día hay un montón de canales de esto, a mí me gusta hacerlo a mi estilo, me gusta hacer mis videos y transmitir esta tranquilidad y explicar y tratar de hacerle entender a las personas con este trastorno que realmente el entender es sanador muchas veces, y al llegar a comprender determinada cosa, que en este caso por ejemplo los mareos no nos van a matar ni nos van a hacer desmayar ni va a pasar algo gravísimo, a partir de ahí uno empieza de a poco a perder el miedo. Como dije, el tema de los mareos es algo demasiado común, es muy común en los trastornos de ansiedad y sucede muchísimo en toda la población. Y hay un montón de factores en realidad por los cuales puede pasar que nos mareemos, pero en general, en casos de trastorno de ansiedad generalizada, uno empieza con estos mareos y generalmente le tiene miedo. Entonces, como le tiene miedo a estos mareos, se multiplica. ¿Por qué? Porque cuando viene el primer síntoma del mareo, uno se asusta y empieza a tener pensamientos irracionales y con mucha carga de miedo. Entonces ya automáticamente el cuerpo se pone muy alerta. Uno le pone mucha energía a ese síntoma, en este caso el mareo, el vértigo, y se amplifica. Entonces cada vez más el mareo se presenta más seguido, puede ser de vez en cuando, en una semana, o puede ser todos los días. He escuchado obviamente muchas personas que han estado todos los días, todo el día mareadas. En mi caso me ha pasado en una época en la que estuve más de 2 o 3 meses seguidos mareado prácticamente todos los días, lo cual es espantoso, y mareos en serio muy fuertes, inclusive por momentos en los cuales no podía ni siquiera mantenerme sentado. Así que sí, les estoy hablando por experiencia y no simplemente porque lo leí. Así que es complicado, la verdad que es un tema complicado porque son estos síntomas que literalmente nos imposibilitan la vida o nos dificultan muchísimo la vida. Pero bueno, acá está el punto al que quiero ir. Cuando uno le pone mucho miedo a todo este tema, amplifica y amplifica y amplifica. La persona empieza a pensar que tiene algo grave, que es muy clásico esto, como con cualquier otro síntoma. Simplemente ahora estamos enfocándonos en este síntoma particular, los mareos y el vértigo. Pero, como digo, como cualquier síntoma, la persona empieza a pensar que puede tener algo grave, personas que empiezan a pensar que tienen alguna enfermedad neurológica, que pueden llegar a tener algún tumor, si se combina con dolores de cabeza, peor aún. Siempre piensan que va a pasar a mayor, o generalmente la persona tiende a pensar que se puede desmayar, se puede caer, se puede golpear, se puede morir de golpe. Es una sensación, hay que tener en cuenta que es una sensación de mareo, de inestabilidad, de sensación de desmayo muchas veces, se combina con todo el cuadro de ansiedad y se genera esta debilidad muy fuerte en la cual la persona empieza a pensar realmente, che, ¿para qué es lo que me está pasando? ¿Realmente es simplemente un mareo de la ansiedad o me está pasando algo más? Cuando uno ya empieza a entrar en ese bucle, en ese patrón de pensamiento negativo de ya me está pasando algo más o me estará pasando algo más, ahí viene el real miedo intenso, el cual dispara todas estas alarmas en el cuerpo y nos hace tener constantemente mareos uno atrás de otros. Así que lo importante acá y principal, y para entender, para que ustedes se tranquilicen, es que sí, pasa y pasa muchísimo, que solo por trastorno de ansiedad, por tener todos estos miles de síntomas, pero en este caso, como dije, estamos hablando de los mareos, en la ansiedad, pasan y pasan muchísimo, y uno se tensiona y literalmente en el mismo momento en el que puede estar pasando los mareos, que a veces capaz la persona está lo más tranquila y de golpe siente un mareo, hay mareos muy súbitos que dan mucho miedo, pueden venir de la cervical. Por eso les quiero empezar a describir un poquito por dónde puede venir la mano, más allá de que la ansiedad en realidad genera todas estas
estas contracturas, por ejemplo, en la cervical. Una de ellas es, como dije, el mareo súbito por alguna tensión muscular en toda la parte de la espalda alta, incluida, como dije, la cervical, y se pueden presentar estos mareos súbitos que obviamente se desencadenan después en varias contracturas en toda la parte cervical y nos puede llevar a mareos constantes todos los días. Entonces, si estamos ya teniendo un trastorno de ansiedad con mucho miedo en sí al mareo y al vértigo, sensaciones de desmayo, de debilidad, preocupaciones, ya tenemos toda una carga ahí bien mental con el tema de ponerle muchísima energía al tema del mareo y muchísimo miedo con eso, ¿no? Ya el simple hecho de tener eso ya nos tensa por completo, nos prende un montón de alarmas en nuestra cabeza y nos genera muchísimo miedo. Por eso el miedo insiste y el síntoma insiste. Es todo, como siempre digo, una bola de nieve como con cualquier otro síntoma, ¿no? El tema acá es que cuando se presenta este tipo de cosas, como por ejemplo contracturas fuertes en la cervical, el mareo se amplifica mucho más y ya es una cuestión más mecánica, más orgánica, por así decirlo. No les estoy diciendo que tengan un problema en la cervical o que tengan algo grave, claramente es algo pasajero, pero en el momento que está siendo pasajero y que ustedes lo están viviendo, están pasando por eso, claramente el mareo es real, no es una imaginación de nuestra cabeza y una exageración. Claramente uno lo ve como algo catastrófico porque el síntoma es muy fuerte, pero sí, pasa y realmente, como les digo, a mí me ha llegado a pasar que no podía ni estar sentado, de que me caía de la silla literalmente y me tenía que ir a acostar porque ya he ido claramente a los médicos y me han revisado, me han hecho placas de la cervical y todo, me dijeron, mira, en la parte ósea, o sea, no tenés ningún pinzamiento ni nada, en la parte de las vértebras de toda la columna, de la parte cervical no tenés nada, pero está lleno de contracturas, tenés tantas contracturas que literalmente ya no pasa del todo bien, por así decirlo, aunque suene un poco fuerte, no pasa del todo bien la parte de la sangre, ¿no? Toda la parte de la presión arterial inclusive hasta puede bajar literalmente por tantas contracturas. Es como si nosotros estuviéramos presionando de forma intensa, partes de la cervical, y recuerden que la parte de toda la cervical, todo el cuello, comunica el cerebro y toda nuestra presión sanguínea con el resto del cuerpo. Entonces, si no está pasando bien, recuerden que el corazón lo tenemos acá abajo, no lo tenemos acá arriba. Si el corazón obviamente bombea de forma natural la sangre y no está pasando del todo bien, como le dicen acá el agua al tanque, como no está pasando bien la circulación sanguínea, podemos presentar más mareos, podemos presentar sensaciones de desmayo, bajadas de presión súbitas. Sí, por contracturas cervicales esto puede pasar, entonces el cuadro se amplifica mucho más. Todo esto se los explico porque les puede estar pasando. Nunca queda de más descartar un chequeo médico por las dudas, porque puede pasar también que tengan algún pinzamiento de una vértebra y sea aún peor. A veces se necesita tratamientos con kinesiología, tratamientos de algunos masajes, imanes que te ponen, calor, frío, dependiendo lo que uno vaya a tener o pueda llegar a tener. Es simplemente para tratar el momento igual, capaz alguna medicación para relajar. Puede pasar. En mi caso yo no tomé nada. Y de a poco, cuando fui entendiendo que tenía mucho miedo con este tema, seguí haciendo mi vida, que es eso a lo que quiero ir y con eso quiero finalizar el video. Seguí haciendo mi vida y empecé a mejorar porque me di cuenta y dije, bueno, esto no tiene que detener mis actividades cotidianas, ¿no? Cuando me di cuenta de esto, dije, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que estoy teniendo mucho miedo, que me estoy hipervigilando, le estoy dando demasiada entidad a este mareo, por más incómodo y feo que sea. Yo me tengo que levantar, tengo que hacer mis cosas, me tengo que poner a hacer mis actividades. Y si en el momento que me mareo mucho, tengo mucho miedo, simplemente no agarro, porque inmediatamente me agarraba y me iba a dormir, ya me agarraba miedo, no quería hacer más nada, me frustraba, me ponía muy mal, me sentía un inútil. Decía, yo acá me quedo. Es como enfrentar, como les dije, los ataques de pánico y miles de otros síntomas. Acá me quedo, me trato de relajar, paro un poquito por supuesto, hasta que se vaya pasando de a poquito el mareo. Entonces uno automáticamente empieza a relajar toda la parte del cuello, se empieza a relajar, el cuerpo empieza a entrar en ese estado de relajación, cuando activamos, como les dije, el sistema parasimpático, que es el que frena el simpático es todas las alarmas prendidas, y en ese momento uno empieza a relajar todas las vértebras, todas las partes de las contracturas, los músculos, todos los miles de músculos que tenemos por acá, y obviamente en consecuencia empiezan a reducirse los mareos. Así hasta que literalmente, y se los digo por experiencia, los mareos desaparecen, y si tenemos alguno muy de vez en cuando.
Créanme, hay etapas y etapas, hay momentos y meses en los que estamos peor, hay momentos en los que estamos mejor, obviamente son cosas que van y vienen, pero en general cuando uno ya enfrentó esto y ya sabe cómo encararlo, después créanme que si les viene les va a venir muy poquito, un pequeño mareo, ustedes ya van a saber cómo dejarlo ir, simplemente no hay que resistirse a eso, como siempre decimos, y enfrentarlo. Entonces ya no va a ser esa cosa terrorífica de uy, no, ahí viene el miedo, uy, ahí tengo algo más grave, uy, esto y lo otro, empezamos con todas las hipótesis catastróficas en nuestra mente y todo empeora. Como último consejo, siempre recuerden hacer sus ejercicios de respiración, respirar diafragmáticamente, relajarnos en esos momentos, no tensarnos más, nunca es buena idea tensarse. Claramente el miedo hace que nos tensemos y esto en consecuencia se arma esta bola de nieve y cada vez tenemos más mareos, más vértigo, más frustración porque seguimos mareados, capaz ya venimos hace meses así y el problema sigue. Entonces tratar de enfocarse en que realmente no pasa nada y que podemos seguir adelante y que tenemos que continuar con esta vida, que no por esto debemos detener nuestra vida y dejar de hacer nuestras actividades cotidianas y que simplemente es un mareo y que va a pasar. Créanme que pasa. Podemos tener serios problemas de mareos intensos por el hecho de tener mucha ansiedad, muchas contracturas, mucho estrés. Sí, pasa. Así que espero que se haya entendido, espero que te haya tranquilizado el video. Si conoces a alguna persona, como siempre digo, que esté padeciendo esto, compartir el video, comenta abajo si a vos te pasa, si te pasó antes, si te dejó de pasar, qué hiciste en tu caso. Me gusta obviamente siempre escuchar confesiones, por así decirlo, testimonios de personas que tuvieron tal problema o tal síntoma en particular y que me comentan y me dicen, no, mira, yo empecé por ejemplo con flores de Bach o empecé con homeopatía o no sé, empecé con masajes o simplemente se me fue solo o empecé con entrenamiento cognitivo-conductual, modificando los pensamientos, empecé a perder el miedo, se me empezó a ir. Bueno, me gusta escuchar obviamente de ambas partes, de todos lados, tanto de lo que yo opino y de mi experiencia como la de las personas. Me gusta leerlos y que me vayan comentando qué es lo que les pasó en su experiencia. Dale like al video si te gustó, acordate de suscribirte ahí, darle a la campanita para saber cuándo hago nuevos videos y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.